This meeting is being recorded. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro. Dispondréis de 2 minutos, os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Adelante, Manuel. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación y colaboración del movimiento pensionista de la voz de las plataformas. Hoy, afortunadamente, no hemos de recordar a ninguna mujer asesinada por violencia machista en la última semana, pero sí vamos a recordar que son 5 las asesinadas en lo que va de año de 2024 y 1.245 desde el año 2003. Así que siempre, una vez más, decimos que basta ya. Bueno, pues dentro de las actividades programadas del 8M en la web de las plataformas, hoy tenemos esta conferencia que con el título de Las mujeres en el mundo rural también existen y reivindican y luchan. Bueno, la vez pasada, el día 5, tuvimos otra conferencia, otro aspecto del feminismo, que es el que fue nuestro compañero Enrique Díez con el tema que del grupo Prometeo de los hombres por la igualdad. Y también es otro aspecto del feminismo. Y ahora vamos a ver con Olga Castillo González, vamos a ver este otro aspecto de las mujeres en el mundo rural. Según él denuncia el 12º informe de Glossing Gap, que es una asociación que tiene como objetivo analizar las distintas brechas de género en la economía y la sociedad y construir un futuro inclusivo y de igualdad de oportunidades, pues la conocida como España vaciada, que hace referencia a aquellas zonas de España que sufren la despoblación rural y que ha llevado a la desaparición de numerosos pueblos, aumenta la exclusión de las mujeres que viven en esos municipios, ya que deben sortear una mayor precariedad laboral, infrarrepresentación en la toma de decisiones y peor conciliación. Sin embargo, a pesar de este medio adverso de aislamiento y tener que compatibilizar los trabajos agrarios con la crianza y cuidados, existe también una elevada iniciativa emprendedora de las mujeres que representa una fórmula de arraigo al medio rural y así poder romper el círculo vicioso de irse vaciando por la falta de oportunidades laborales, de servicios y de opciones de ocio y de cultura. La lucha organizada de las mujeres en el medio rural se convierte en una de las claves contra la despoblación y frenar el éxodo hacia las ciudades, porque tener un empleo o autoempleo bien remunerado también significa libertad y poder decidir sobre su vida. Bueno, la introducción de este tema tan importante lo hará nuestra compañera, como decía antes, Olga Rodríguez González. Olga vive en un pequeño pueblo de la comarca de la Maragatería, de la provincia de León, cuya capital es Astorga. Y allí en Astorga participa activamente en la Plataforma Ciudadana por la Igualdad y contra la Violencia. También es miembro de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. Pues es, por tanto, Olga, una persona luchadora, activa en el movimiento feminista y también defiende los derechos sociales, los servicios públicos de calidad, sanidad, educación, pensiones, dependencia, etcétera, el ecologismo y la cultura. Participó como ponente en el tercer encuentro Mujeres, Cultura, Mundo Rural, organizado por el Seminario de Investigaciones Feministas, Voces y Espacios Femeninos de la Universidad de Zaragoza, que se celebró en noviembre del año pasado. Bueno, pues Olga, cuando quieras comenzamos la conferencia. Bueno, aunque parece que es un tema nítido, del que sería fácil hablar, a mí es de los que más complicado me resulta pensar y hablar, porque cada vez que pienso en las mujeres en el medio rural me doy cuenta de que no sé muy bien de qué estoy hablando ni de qué puedo hablar. ¿Por qué?
Pues porque el medio rural es algo tan diverso que las condiciones que se producen en ese medio son absolutamente heterogéneas y no siempre muy diferenciables de las que se producen en los medios urbanos. Por ejemplo, los datos que todas y todos podéis leer, aunque yo citaré algunos, del diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural, que se inició en el año 2011 y el último creo que es del 2021, al final de la pandemia, considera, como hace la ley de 45/2007 del 13 de diciembre, que se consideran el medio rural formado por municipios o entidades locales menores con una población inferior a 30.000 habitantes y densidad inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta población en estos municipios es el 16,11% de la población española, mientras que, sin embargo, es el 82,13% del total de municipios. Y en esta población, el 16,1% de la población española, 11% de la población española, el 49,2% son mujeres, y el 50,8% son hombres, lo que invierte un poco la proporción en la población general, que siempre es algún punto superior a 50 de mujeres y algún punto inferior a 50% de hombres. Eso ya indica lo que luego, analizándolo pormenorizadamente, se ve que pasa en el medio rural, aunque sea tan difícil de definir. Porque ¿qué tiene que ver un pueblo como Santiago Millas, que a lo mejor tiene 100 habitantes, salvo en verano, por ejemplo, ¿no? O algún pueblo de Cabrera, en los que yo he trabajado, que tenían 4 habitantes. ¿Qué tienen que ver con una ciudad como Astorga, que tiene 11.000 y está por debajo de los 30, por supuesto, de La Bañeza o de Benavente, que se considerarían dentro de la España vaciada, aunque de momento tenga todavía población, ¿no? Por lo tanto, las condiciones son muy diferentes. Y además, en el medio rural mucho más diferente que en el medio ciudadano, porque si bien el medio ciudadano depende, por supuesto, de la base económica, no tiene nada que ver, sobre todo no tenía nada que ver en las ciudades del norte de España, donde estaba toda, o las ciudades que tienen comercio marítimo, con las del interior, y son diferentes unas de otras. Sin embargo, en buena parte de su estructura son muy homogéneas. El medio rural no tiene nada que ver, porque está ligado a la tierra y por lo tanto a las producciones y por lo tanto al clima, mucho más que el medio urbano, y por lo tanto las diferencias son abismales. A pesar de eso, se hacen encuestas, se hacen medias y, bueno, parece que se demuestran ciertamente algunas cosas que pueden distinguir lo que le ocurre a las mujeres en el medio rural o en el medio ciudadano. Y además hay versiones para todo, porque dentro de la propia Asociación de Flora Tristán, cuando tratamos el tema, mujeres que vivimos en el medio rural, incluso en León, donde los pueblos son pequeños y próximos, tenemos ideas diferentes, porque nada tiene que ver un pueblo minero con un pueblo eminentemente agrícola, con un pueblo de una base industrial como Val de San Lorenzo, que ahora ya está casi desaparecida, pero todavía conserva. Pues realmente no tienen mucho que ver. No tienen mucho que ver en relación con las posibilidades de trabajo, con las posibilidades de educación. Tampoco tiene que ver por la distancia con los centros urbanos, que tiene que ver un pueblo como Santiago Millas, que está a 10 kilómetros de Astorga, a la hora de tener que pedir un taxi para ir a un centro médico, para ir a la estación de autobuses, si no tienes un coche, con, pongamos, La Baña en Cabrera, que tienen que pasar un puerto. Cabrera, el municipio de Cinedo tiene 23 pueblos y es uno de los 3 municipios de Cabrera. Hablo de Cabrera porque yo la conocí, porque todas las personas, supongo, en España tienen una ligera noción de lo que ha sido, sobre todo, la Cabrera, ¿no? El medio rural está muy condicionado por el medio físico en el que se asienta, por supuesto, por la base económica, las ciudades también, y por la distancia al núcleo urbano más próximo, tanto si es pequeño
como muy pequeño como muy grande, ¿no? Muy condicionado. Y como todas las condiciones que condicionan todavía restringen más los movimientos de las mujeres y las expectativas de las mujeres, pues las mujeres en el medio rural, por supuesto, se ven más restringidas que los hombres por esas condiciones. Los datos de este estudio que os digo son muy prolijos, pero la verdad es que está muy bien, aunque a veces son discutibles, porque el de 2021 lo hicieron en la pandemia y en verano, con lo cual la población estudiantil escolar estaba en los pueblos, las personas no tenían tanta movilidad, pero como se le hacía una encuesta, bueno, pues los datos se pueden considerar bastante fiables. La distancia a las ciudades, por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Pues porque, ¿y por qué es especialmente importante para las mujeres? Porque a pesar de que los datos indican que hay en el sector laboral de los pueblos más mujeres que tienen su trabajo o bien en domicilios, muchas veces sin contrato y de una forma informal, o bien en núcleos próximos, más que los hombres, con una diferencia no muy grande, pero es muy significativa. Sin embargo, son las que usan más los servicios públicos y menos los coches privados. Parece contradictorio, pero es así. Son las que más tienen que moverse, las que más bien tienen que trasladarse para el trabajo, pero las que tienen que hacerlo en transportes públicos. Porque los hombres que utilizan más el coche particular por razones que ya sabemos, si hay un solo coche se considera, en principio, en una sociedad patriarcal en la que vivimos, sea en el pueblo o en la ciudad, que es el del hombre, solo si hay dos se valora quién usa y para qué, y si hay uno depende, ¿no? Pero los hombres lo utilizan mucho más el coche privado. Y además, si trabajan en empresas muy masculinizadas, a veces tienen coche de empresa y las mujeres no. Por lo tanto, todo el problema, probablemente no voy a seguir un curso muy lógico, perdonadme, pero que como el tema es tan amplio y tan disperso, a mí me obliga a dispersarme también. Como el problema del transporte es uno de los condicionantes graves y por los que luchan las mujeres en los pueblos porque mejoren, pues afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Y qué pasa con los transportes? Bueno, pues ya lo sabéis, me imagino. No sé en Cataluña, no sé en Valencia, no sé en otros sitios cómo es, pero según los datos del Estudio Nacional hay algo muy general. Los transportes comunican muy poco y a veces, como mucho una vez al día, los pueblos con el núcleo urbano más próximo, desde el que pueden ir a otros núcleos urbanos, por ejemplo, los pueblos de Maragatería con Astorga, para que en Astorga cojas un autobús y te lleve a León, o a Madrid, o a donde tengas que ir, a una cuestión cultural o del tipo que sea, ¿no? Funciona una vez al día y hay pueblos en que no funciona ninguna, o cada 2 días. Y si funciona una vez al día y sale a las 8 de la mañana y vuelve a las 6 de la tarde, resulta que para cualquier gestión que la mujer tenga que hacer, se tiene que quedar a comer allí. Se tiene que levantar muy pronto, hacer todo lo que tenga que hacer antes y pasarse allí todo el día. Por lo tanto, es una dificultad grande para la movilidad de las mujeres y una carga adicional cuando trabajan fuera del municipio. Y hay otra cuestión más. Las mujeres son las que ahora mismo, que yo sepa, en todos los ámbitos participan más en las actividades culturales públicas, con una gran diferencia. Pues puede ser una diferencia pues, como de que sean las 2/3 partes en cualquier acto público, sea el que sea. A no ser que sea un reconocimiento de un personaje importante o que vengan personajes políticos o que se esté dirimiendo, cociendo algo en la marmita. Pero si es eminentemente cultural, es general esto. Y sin embargo no hay transportes para eso. Los transportes están hechos para que se vaya como mucho al médico, a la médica, a los centros hospitalarios y a los comercios a comprar, a las grandes superficies.
Para eso están los transportes, por eso salen a las 8 de la mañana y vuelven a las 6 de la tarde. Pero las actividades culturales, en general, comienzan a partir de las 6 de la tarde o de las 7. Da igual que sea el cine, que sea reunión de asociaciones, que sean conferencias, que sean exposiciones, no se hacen antes. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres, que son las que más asisten a las actividades culturales, en los pueblos no pueden usar el transporte público y tienen mucha menos disponibilidad que los hombres del transporte privado. En algunos casos porque no tienen ni siquiera el carnet de conducir. En los pueblos de León, la mayoría de las mujeres que viven actualmente sí tienen carnet de conducir. Lo que yo conozco, yo soy veterinaria, ganaderas y demás, sí lo tienen. Pero lo tradicional y que sigue siendo para muchas mujeres es que primero lo sacan los hombres de la familia y después, si hay un después, lo sacan las mujeres. Con lo cual, entre las mujeres mayores, muy pocas. Bueno, yo soy muy mayor y lo tengo, pero porque no viví en el pueblo tampoco cuando lo saqué, muy pocas tienen el carnet de conducir. Entonces, haceros una idea de que esa es una situación gravosa en lo laboral y en lo cultural que interesa a las mujeres. Y es gravosa para la comunidad en su conjunto, porque si quienes más se interesan por lo cultural no pueden asistir desde los pueblos, falta una visión de parte de la población que conforma el país, ¿no? Lo de la visión es muy importante. Y ahora voy a pasar con lo de la visión, aunque me salte de un tema a otro. Normalmente no he oído yo hablar todavía, nunca, pero yo no veo televisión, uso internet solo para cosas de trabajo o para contactar con vosotras y vosotros, y no entro en las redes en lo general, salvo que necesite algo muy concreto. Pero sí leo mucho y sí trato con mucha gente. Lo normal es que arrastremos todavía el prejuicio contra los pueblos, contra la población que vive en los pueblos. Y hace años que se está intentando quitar ese prejuicio. Ya no somos los paletos, vale, ya no, a nadie nos va a decir que somos los paletos. Todavía hay gente que dice lo del paisanín. Eso lo he oído yo incluso a compañeros míos. Digo, ¿qué te parece si viene él y te dice llama a ti paisanín? Bueno, no bueno. Una cosa es el paisano, que vives en un país, y otra cosa es el término que se utiliza. Existe todavía la creencia de que los pueblos tienen poco que ofrecer y las gentes que los habitan también. Aunque eso esté cambiando mucho, claro, porque ahora en los pueblos la gente ha muerto, la mayoría de la gente que vivía y tenía sus raíces en el pueblo, y en algunos, por lo menos en los pequeños, si todavía sobreviven, parte de la población es que ha regresado, gente joven que ha regresado o gente jubilada que ha regresado desde las ciudades, lo cual ya da unas características distintas a esto, ¿no? Pero aún así sigue estando ese prejuicio tan arraigado que cuando consideramos, yo misma cuando he estado hablando de ello, las actividades culturales, siempre pensamos en las ciudadanas. No pensamos que los transportes también tenían que venir de la ciudad al campo para hacer actividades culturales en el campo. Porque en el campo es donde se cultiva después de todo, ¿no? O donde se cultivaba. Y en el campo hay muchas cosas que disfrutar, y muchas cosas que ver, y muchas cosas que estudiar, y muchas cosas que aprender. Pero de esas no están calificadas como exposiciones, ni como nada que pueda atraer a las personas de la ciudad al pueblo, a no ser que sea una actividad muy especial, muy extraordinaria, que ya ha pasado antes por todas las ciudades, ¿no? Antes de que llegue a los pueblos. Eso es una visión que, por desgracia, además, lo peor de este asunto es que no solo la comparte la mayoría de las personas de las ciudades, y no con mala intención, no, sino que además la comparten los propios y las propias pobladoras de los pueblos. Es decir, la estima que tienen en los pueblos de sí mismos es mucho más baja. Por cuestiones históricas, vamos, yo no hablo de chistes ni de sketches, no, ya ni siquiera de eso, ¿no? Pero por esto mismo que estábamos hablando. Y porque todos los centros importantes están en la ciudad. Y porque todas las modas vienen de la ciudad. Y se imita lo de la ciudad.
Y eso es muy grave, porque eso significa que siempre va a haber una intención de huida, a no ser que tengas un deseo muy grande de estar en el pueblo, o por lo que sea hayas aprendido a valorarlo y que tu trabajo te lo permita y que tu medio de transporte te lo permita. Todo el ser humano intenta mejorar y estar en los lugares en que supone que se adquiere más valor. Y eso es la ciudad, no es el pueblo. Sin contar con que la ciudad no es el centro, ni son los documentos, ni son los museos. La ciudad son los barrios también, algunos muy depauperados. La ciudad son los extrarradios, ya no hablo yo de los barrios de chabolas, no, incluso sin llegar a eso. Pero eso no es el imaginario que tiene ni la gente que habla de la ciudad, ni quienes hablan desde los pueblos. Cuando se piensa en la ciudad, siempre se piensa en un imaginario de inmensas posibilidades que no se tiene en el pueblo. Y eso en las mujeres funciona más. No la devaluación, no eso. Pero sí funciona más porque, como tienen más restringidas las posibilidades en el pueblo, pues piensan, si no es en el pueblo, ¿dónde vas a ir? O sea, viajes extraterrestres todavía no hay. Pues la alternativa es la ciudad. Y por otra razón, también vienen los datos en este estudio. Las mujeres de los pueblos de los rangos de más edad tienen un nivel de estudios más básico que los hombres. Por razones evidentes, no hace tanto que el analfabetismo femenino duplicaba al masculino. No hace tanto que la educación es obligatoria en todo el país para toda la gente. Entonces, en los niveles básicos de estudios hay más mujeres que hombres, pero en los más altos también. Es decir, hay más universitarias que universitarios en el medio rural. ¿Y qué hace una universitaria en el medio rural? Nada. No tiene puesto de trabajo. Lo mismo ocurre con los trabajos. Los trabajos en el medio rural, los de mayor nivel, son menos desiguales entre hombres y mujeres, pero claro, son muy pocos. Suelen ser los relacionados con instituciones, con el ayuntamiento, con lo que sea. Sin embargo, los técnicos y los de nivel medio es una mayoría de hombres. Las mujeres vuelven a ocupar los de los salarios más bajos y las calificaciones más bajas. ¿Qué hacen entonces las mujeres jóvenes en el pueblo? Huir. Tienen más estudios. Además sacan normalmente mejores expedientes que sus compañeros, no siempre, pero se nota. No tienen posibilidades de trabajar en el pueblo, porque los trabajos de los puestos de nivel más elevado están ocupados mayoritariamente por hombres. Y los medios también. Preguntad en vuestros pueblos o fijaros quiénes, no sé quiénes estaréis aquí que viváis en pueblos, pero te conoceréis gente. ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres trabajan en el ayuntamiento del pueblo? Normalmente, a veces en cuestiones administrativas, a veces está igualado, a veces. Pero en operarios no cabe duda de que la mayoría son hombres. ¿Porque hagan un trabajo muy fuerte? Pues no, porque las hojas las mueven con un soplete de esos tremendos. La poda se hace con escaleras y instrumentos con los mismos que podamos en la huerta cada cual, pero son los que ocupan la mayoría de trabajos. Cuando preguntas en el INEM que por qué hay una mayoría, o en el ayuntamiento, de hombres en esos trabajos, te dicen que es que han aprobado más las pruebas. ¿Qué pruebas les hacen? Pues las pruebas en las que pueden aprobar más los hombres. Les piden una experiencia o unos módulos de formación que en general, a los que en general han sido dirigidos más los niños y los hombres que las niñas. O sea, en esos sueldos que pueden estar en torno a entre los 800 y los 1000 y pico euros, están muchos más hombres trabajando en el medio rural. Las mujeres son más los que están entre 600 y 800, que coinciden con los trabajos para empresas de cuidados a domicilio.
No quiero decir que todas trabajen en eso, digo que coinciden. Y luego las mujeres vuelven a estar más en los salarios menores de 600 euros. Pasa como en los estudios. O son las más brillantes las que más se han esforzado, las que más se han formado, las que han sacado, o son las que tienen los salarios más bajos con los que ni siquiera podrían vivir con la familia. Esa es la situación de las mujeres en el medio rural español, independientemente de las diferencias que pueda haber, porque es distinto entre los municipios pequeñitos, con los municipios intermedios y con los periurbanos. Los periurbanos, la desigualdad en general es mayor en los periurbanos, porque a lo mejor se han trasladado allí hombres con un trabajo y las mujeres ni alcanzan los puestos del nivel superior ni tienen los del nivel inferior. En los periurbanos hay muchas de las diferencias entre hombres y mujeres que se agudizan, no todas, pero muchas. Por lo tanto, aparte del transporte, ya vemos lo que puede pasar, lo que pasa con el trabajo. Las consecuencias para el medio rural son muy graves, porque si las jóvenes marchan para estudiar, primero porque sus padres no, en general, no siempre, agricultores, tienden a dejar el tractor y las tierras al hijo, porque se entiende que son los hombres los más capaces de trabajar las tierras. A pesar de algo que yo he visto en el hija al infantado, aquí no, porque ya no había ese tipo de agricultura, pero allí sí, que había mucha agricultura de vega, que son las mujeres las que hacen el trabajo duro. Yo veía a las jornaleras de los propios pueblos, pues 8 o 12 horas con los riñones doblados, lo mismo escarbando hierbas que entre sacando la remolacha, que cortando la remolacha, que jornaleras, jornaleras aquí en León, no estoy hablando de Andalucía. No había ese tipo de jornaleros de hombres. El hombre va con la segadora, con la máquina a segar, con una máquina. Pero pasa como con las ordeñadoras, que eso lo conocí bien por ser veterinaria. Mientras se ordeñó a mano, el trabajo estaba distribuido entre hombres y mujeres, pero había quizá una mayoría de mujeres que ordeñaban las vacas. En cuanto vino la ordeñadora, eran más los hombres. No será porque era más fácil, claro. Porque era más difícil, quiero decir, todo lo contrario, ¿no? Ese estereotipo de que el trabajo duro lo hacen los hombres porque tienen más fuerza, que la mayoría tienen más fuerza, no digo yo que no, no todos, pero buena parte, es un prejuicio, porque la evolución del trabajo, primero porque las mulas hacen el trabajo más fuerte, sean animales o sean mecánicas, y porque el desarrollo de las máquinas ha sido enorme y porque incluso hay legislaciones que han prohibido que trabajos tan fuertes como, por ejemplo, en la Unión Europea, el que los sacos que había que mover fueran 50 kilos se redujo a 25, porque eso no es bueno ni para hombres ni para mujeres, aunque los hombres puedan hacerlo con más facilidad, parte de ellos, ¿no? Por lo tanto, es un estereotipo. Mientras la agricultura estaba menos mecanizada, las mujeres trabajaban en todo. Y en lo que no, es porque siempre les decían, cosa que he oído yo misma, no cojas la motosierra, que eso es muy peligroso. Y claro, tú dices, y para un hombre no es peligroso. Pues será igual, ¿no? Cogerás la maquinaria más apropiada a tu tamaño, a tu habilidad, a lo que sea, pero en lugar de cambiar las cosas, mantienen el estereotipo. En lugar de cambiar la maquinaria, mantienen el estereotipo. Y ahora los tractores, que los habréis visto en las carreteras con las tractoradas, son super máquinas que se manejan con botones. Y sin embargo, el índice de mujeres en la agricultura ha descendido. Cuando más fácil sería hacerlo. Los estereotipos funcionan en la ciudad también igual, pero claro, en el campo es como si formaran más parte del nexo entre el trabajo, la tierra, la biología. Pero funcionan en las ciudades igual, los estereotipos igual. Total, ¿qué hacen las mujeres jóvenes? Huir a la ciudad. Luego a veces, en la literatura se ve muy bien de mujeres jóvenes ahora, regresan o no regresan, pero cantan la belleza y lo que admiran de los pueblos
y todo lo demás, como Julio Llamazares lo cantaba del pueblo perdido, pero lo canta desde Madrid. Una cosa así, ¿no? Y hay mujeres que regresan, ciertamente, sobre todo ahora que hay más posibilidades de teletrabajo, hay mujeres que regresan. Mujeres con más preparación, con estudios y demás. Pero claro, hay tipos de estudios y de formación que no se hacen telemáticamente y que hay una proporción muy grande de mujeres. Pensemos en todo lo sanitario o en la enseñanza. Bien, ¿qué pasa cuando las mujeres se van de los pueblos? Pues que los pueblos se mueren. Es que no hay solución. La masculinización de los pueblos. Recordad, hace unos cuantos años, esos autobuses que fletaban de mujeres que venían a los pueblos donde había una mayoría de hombres a ver si se emparejaban. Todavía podemos ver, yo lo veo en Astorga, lo veo en algunos pueblos y lo he conocido entre las personas de ganaderas y ganaderos que conozco, muchas más relaciones de hombres con mujeres inmigrantes que de mujeres con hombres inmigrantes. Las mujeres, pues yo recuerdo cubanas, yo recuerdo colombianas, algunas recuerdo que confesadamente conocida en prostíbulos, lo que fuera. Porque si no, desaparecerían los pueblos todavía más rápido de lo que están desapareciendo. Eso lo sabe la ONU, por eso insiste mucho en potenciar a las mujeres y no sé qué. No lo hace por las mujeres, ni la ONU ni casi ninguna institución. Lo hacen porque se les cae el mundo. O se cambia de forma tan sustancial que ya veremos si nos gusta o no nos gusta. Pero claro, no es fácil, teniendo en cuenta todos esos factores de los que llevamos hablando que afectan a que las mujeres vivan en los pueblos, no es fácil convencerlas para que estén. El alcalde de Valderrey, el municipio que tengo al lado, ayer mismo dio un cheque de 500 euros a una pareja que había tenido una criatura. Con 500 euros compras tú una maternidad y los problemas del trabajo teniendo una criatura y el que te quedes allí. No, y si lo compras, a lo mejor lo compras ahora, pero cuando esa criatura vaya a estudiar, se va a ir fuera. Porque aquí no tiene dónde, en el pueblo. O sea que te compras la niñez, en tal caso. En tal caso. Pero después se va a ir, igual que te fuiste tú o que se te fue tu vecina. Por lo tanto, no puedes estabilizar de esa manera. Es como pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Vamos, ese es mi pensamiento, creo que es algo lógico lo que digo y fácilmente demostrable. Las medidas tienen que ser otras. Las medidas tienen que ser que el medio rural lo veamos como algo, no toda la gente, por supuesto, como algo que interesa, como algo en lo que se quiere vivir, como algo valioso, como algo en lo que hay mucho que aprender, mucho que disfrutar, mucho que enseñar, mucho que investigar. Y que pensemos que lo cultural está aquí, igual que está en la ciudad, y que tanto interés tendríamos que tener la gente que vivimos en los pueblos de ir a la ciudad, que lo tenemos, actividades culturales, como la ciudad tendría que venir al pueblo, no solo a comer el cocido, que también, no solo a comer el cocido. Y eso no existe. Eso no existe, eso es absolutamente anecdótico. Como veis, no es que sea muy optimista, pero es que metiéndome en el tema no me ha quedado más remedio que ir pensando en todas estas cosas, ¿no? Luego hay algún asunto más, quizá un poco más subjetivo, o no lo sé. Lo del control y la presión social siempre se dice acerca de los pueblos. Las mujeres en los pueblos tienen más control y presión social. No me cabe duda de que ha sido así siempre, pero no solo en los pueblos. Tenían en los pueblos y tenían en las ciudades. Como el pueblo es más chiquitito, es más fácil de ver, de localizarte y de seguirte, por supuesto. Pero la moral que confirmaba esa situación era la misma en el pueblo que en la ciudad. La moral y las leyes eran las mismas en los pueblos que en las ciudades. Y en los pueblos ahora las mujeres no sienten tanta presión o la sienten, pero el feminismo también les ha ayudado, como a las ciudadanas, a resistirla. Y aunque pueda ser un factor que influye
no es tanto, porque si dicen, es que las mujeres si van de fiesta o se van lejos a la ciudad donde no puedan tener gente al lado, pero ¿qué hacen los jóvenes en la ciudad? Yo por lo poco que sé. Si hay hasta autobuses que los llevan a discotecas que están fuera de la ciudad, o van a los campus universitarios a hacer la fiesta, que hay personas mayores allí. No, también se concentran en guetos, donde están solos y solas y pueden hacer supuestamente lo que les da la gana. Luego, aunque el espacio sea distinto, las circunstancias que obligan a ello son muy parecidas, ¿no? Otro asunto es el aislamiento y la soledad. Yo reconozco que vivir más cerca de la naturaleza puede ser amedrentador, lo entiendo. Cuando hay mucho viento, lo notas más. Cuando todos los elementos los notas más, también notas más los cambios, y el cambio climático también. Notas más todo. Y la naturaleza, no cabe duda de que es algo que el ser humano ha intentado domesticar porque le tiene miedo. Porque la naturaleza puede ser benévola, hermosísima, pero también puede ser muy impresionante. Pero hablar de aislamiento y soledad, claro, en pueblos en que viven dos personas, pues lo tienen crudo y a veces se llevan mal. Yo conocí uno en que vivían dos vecinos y se llevaban fatal, no se hablaban, porque bueno, pues hablaban con los de otros lados. Pero la soledad es algo en parte subjetivo también. La soledad no es solo que estés solo o con poca gente, sino que te sientas solo. Y no sé si cuando hay mucha gente que se mueve en torno, la percepción de la soledad, por supuesto, será menor para la mayoría, pero no sé si tienen tanto tiempo para estar solos consigo mismo, que es una forma estupenda de no sentir negativamente la soledad. Y por otra parte, cuando me dicen, bueno, es que, claro, yo conozco muchas personas que están en los pueblos, pero luego se buscan un piso en la ciudad más próxima, porque cuando eres mayor, ¿qué haces en un pueblo? Te puede pasar algo, te encuentras solo. Pues eso es solo en los pueblos muy, muy, muy pequeños, ¿verdad? En lo demás no lo es. Si te pasa algo y tienes teléfono, como los de la ciudad, que tienen que tenerlo cargado como tú, si tienen un accidente, el helicóptero, el SACIL, aunque de la sanidad pública nos quejemos tanto, tarda el mismo tiempo en llegar a la casa del pueblo que en la ciudad grande si tiene que ir a un extremo o en la mediana. No tarda más. Y además, en la ciudad se muere mucha gente sola en los pisos. ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Bien, me parece más triste, ¿no? Porque si te mueres sola porque estás sola, vale, pero si te mueres sola en un edificio en que hay 3 puertas por cada piso y 5 pisos, y hablo de poco, me parece que aparte de soledad lo que te puedes sentir es, no sé qué, ¿no? Pues, o sea, y en un pueblo es difícil porque incluso la gente que es enemiga, si hay un fuego, se une para apagar. Eso lo he vivido. Si alguien está mal, no le deja tirado, aunque se lleve mal. Es muy difícil. O sea, gente de muy mala condición lo puede hacer en un sitio y en otro. Pero el pueblo es más difícil porque saben que dependen más unos de otros. Y por tradición, aunque ahora eso se esté deshaciendo, se hacían muchas cosas comunes para que la vida con una renta mucho más baja, es decir, con menos dinero, sin embargo, la vida no siempre era peor porque resolvías muchas cosas comunitarias que ahora tienes que pagar. Pagas la recogida de basuras, pagas el internet, pagas lo que quieran las empresas. No hay una comunidad que decida sobre los bienes comunes y pagas los peles porque no vas a recoger la leña. En fin, que en los pueblos existe tan poca soledad como existe en las ciudades o tanta soledad como puede existir en las ciudades. Pero por lo menos una soledad, para mí, más asumible, porque tú puedes estar sola, te sientas en el banco en la calle, que ves pasar la gente, juegas a la baraja, juegan con las vecinas. Bueno, pues que me diga a mí alguien si eso es más soledad de la que se puede vivir en una ciudad. Todo eso habría que remediarlo de otra manera, ¿eh? Está clarísimo. Otra forma de convivir, otra forma de urbanizar.
en pueblos y en ciudades. Pero mientras tanto, no se debe de pensar que eso es un agravante, por lo menos a mí me parece, para las mujeres. Si lo son las otras cosas, si lo son las jornadas laborales dobles que hacen en las casas. En el informe del que os he hablado, siempre dicen, en el medio rural las mujeres trabajan 9 horas al día más que los hombres, no, 4 horas al día más que los hombres en la atención a la infancia, por ejemplo. Pero no me dicen lo que trabajan en la ciudad. Yo no tengo claro que en la ciudad sea distinto. También en la ciudad hay mujeres que no trabajan y que están en casa, o que hacen media jornada, muchísimas. Trabajos de media jornada que no les van a dar ni para tener una pensión contributiva. Eso también en la ciudad, ¿no? Que sea un poco más, un poco menos, pues la verdad es que no lo sé. Y tampoco sé si alguien lo sabe. No sé si está medido. Pero eso, en la ciudad, las dobles jornadas también están. Que la mayoría de las personas dependientes digan que el 80% quienes los cuidan son mujeres, 80 y pico, que es lo que figura aquí en el medio rural, no tengo yo claro que en la ciudad no sea lo mismo. No conozco ese dato, pero tengo claro que la mayoría de las cuidadoras son mujeres, familiares y pagadas, con sueldos bastante raquíticos. No es una especificidad del medio rural. Yo creo que no. Y no sé si me quedaba alguna cosa más. El transporte. Bueno, la sanidad, pues tiene que ser una reivindicación general de todo el mundo, ahora lo es, porque no sé dónde está peor, si en un sitio o en otro. Ciertamente, en los pueblos, sobre todo en los alejados de centros urbanos, lo tienen pues más difícil para ir al médico, porque tienen que coger el autobús a las 8 de la mañana, si lo tienen, y volver tarde y todo eso, ¿no? O coger un taxi. Es verdad que ahora existe en los pueblos el transporte a la demanda y funciona. Por lo que yo conozco aquí funciona, ¿eh? Un día o 2 a la semana funciona. Se pide por teléfono, pero funciona para horarios no para asuntos culturales, ¿eh? Para horarios comerciales, para el médico y demás, sí funciona. Es más, en el transporte escolar, antes estaba prohibido que llevaran personas que no fueran escolares. Ahora no. Ahora hay 1 o 2 plazas que, si están libres, pueden trasladar a la gente de los pueblos a la ciudad donde están los centros escolares en época de estudios. En el verano no, naturalmente, pero sí en esa. Y las personas lo usan. Aquí lo usan, ¿eh? Pero claro, lo de la sanidad es un problema gordo porque como la están maltratando institucionalmente, pues todo lo que se maltrata y todo lo que se hace peor, todo va a afectar más a las mujeres en general, porque todas las cargas sociales afectan más en general y porque cada vez que se reducen los servicios públicos se está reduciendo sobre todo puestos de trabajo de mujeres, si no son de ingeniería. Porque las mujeres tienden a trabajar en lo público, por ejemplo en sanidad, más ¿por qué? Porque en lo privado las discriminaciones son todavía mayores. En lo público lo malo, si hay oposiciones o hay concurso de méritos, es más fácil que la igualdad se consiga, por lo menos hasta ciertas cotas. Pero en lo privado es mucho más arbitrario, naturalmente. Y por lo tanto funcionan más los estereotipos, la misoginia, lo que sea. Entonces, cuando se adelgaza lo público, como lleva pasando aquí desde hace muchos años, sea la sanidad, sean las pensiones, sea lo que sea, repercute siempre más en las mujeres. Siempre. Por 3 razones. Por lo mismo que a los hombres en un nivel, porque además ellas ocupaban más puestos de trabajo ahí y ahora no los tienen, y porque cargan con todos los déficits de lo público. Si lo público se trata de la enseñanza, ellas son las que más tiempo dedican a tratar de que las criaturas hagan los deberes en casa. Si se trata del cuidado si se trata de guarderías, de centros de 0 a 3 años o lo que sea, la mayoría de las madres y padres que cargan con esa sobrecarga, mucho más las madres.
Si se trata de las personas ancianas, impedidas, enfermas, y los sistemas sanitarios se adelgazan, lo pagan las madres. O sea, lo pagan por 3 vías. Por una, general a toda la población, hombres incluidos, por supuesto. Por otra, porque pierden ellas más puestos de trabajo que ellos. Y por otra, porque el vacío que deja lo público se recarga más sobre las mujeres que sobre los hombres. Eso en los pueblos como en las ciudades. Yo no creo que haya diferencias en eso. Y bueno, yo creo que ya os he soltado mucho rollo. Bueno, las mujeres se mueven, por supuesto. Las mujeres son las que ahora mismo organizan más cuestiones asociativas. Yo es en lo que conozco, el medio rural es muy variable, pero en lo que conozco por aquí son más las mujeres que se mueven para asociaciones en el pueblo, para hacer como ahora en Filiel, la segunda feria de la miel, de todas las personas que producen miel, que en esta zona es muy importante. Siempre que no sea una cosa dirigida políticamente, en la que pueden participar menos o más o lo que sea, o que de rendimiento económico, las mujeres son las que más hacen esas cuestiones asociativas. Y bueno, creo que nada más, que charlamos ahora. ¿Qué os parece? Ah, bueno, un momento. Por curiosidad solo, entrad por favor alguna vez en la página Ganaderas en Red, si no lo habéis hecho. Es una de las asociaciones que reúne a 100 y pico ganaderas de toda España, y ahí dicen algunas de las razones por lo que están y los problemas y demás. Ah, otra cuestión en el campo. Otro problema laboral, y es que en León es de las provincias donde más explotaciones compartidas existen de España. Claro, porque en León hay muchas más explotaciones pequeñas, eso es verdad, ya lo sabéis. Pero hay más explotaciones compartidas. La ley de explotaciones compartidas que salió hace años era para que las mujeres que trabajaban en la explotación, igual que los hombres, porque si no daban a la vaca fuera, la daban dentro, si no hacían lo uno o lo otro, o lo hacían conjuntamente, tuvieran parte en la explotación, porque no figuraban como nada o como ayuda. Y eso repercute en tu independencia económica, en la pensión, repercute en todo, naturalmente. Entonces, el funcionariado no se ha esmerado por órdenes superiores en que las ganaderas, agricultoras y los ganaderos y agricultores pidieran la explotación compartida. No se ha esmerado en absoluto, pero eso es una necesidad. Ahora, ¿en las ciudades eso no pasa? Pues pasa menos, porque claro, las explotaciones hay más en el campo que en las ciudades. Pequeñas empresarias, hay más mujeres que hombres en el campo, cuidado, pequeñas empresarias, porque han montado esos pequeños negocios o restaurantes, lo que sea. Hay más en el campo que en las ciudades probablemente. Pero en las ciudades pasa lo mismo. ¿Cuántas mujeres que han estado trabajando en los bares, en las tiendas, en familiares, no estaban dadas de alta en la seguridad social? Pues muchas. Luego, ¿qué les pasa cuando son pensionistas? Que no tienen pensión contributiva. Entonces dices, bueno, como cuando era necesario en la época de Franco, en que no dejó trabajar y echó a la mayoría de las mujeres la pensión de viudedad. No. La pensión de viudedad no puede ser. No puede ser ya. Es que tienes que tener el derecho al trabajo y a un trabajo remunerado por igual, y que tengas derecho a tu pensión contributiva, no a depender de que estés cuidando y facilitándole la vida a otra persona, y que además tenga que servir a matrimonio o pareja o no sé qué. Bueno, pues eso. Entonces sí que hay mujeres que luchan, y mucho, mujeres muy autónomas, emprendedoras, y no el emprendimiento ese que nos están vendiendo todo el día o el empoderamiento, no, emprendedoras de que tienen una explotación o la tienen compartida con su pareja o con su familia, pero que llevan la gestión, en muchos casos, que trabajan en la explotación, y que además, pues eso, tienen alguna carga más por las dobles. Entonces, lo de Ganaderas en Red, bueno, pues es un ejemplo de cómo sí hay mujeres que se pueden unir, que han vuelto de otros trabajos al pueblo o que estaban ya en el pueblo, se han hecho cargo de explotaciones familiares, a pesar del prejuicio que hace que normalmente los padres no dejen las explotaciones, los tractores y de lo demás a las hijas. Normalmente, pero hay excepciones, ¿eh?
Ahora, la agricultura ahora mismo en León, por ejemplo, las mujeres casi desaparecen porque se impone la enorme maquinaria, el prestigio de tener la enorme maquinaria, las extensiones son mucho más grandes, no son latifundios, pero se han reunido por razones del riego y demás. Y entonces, bueno, pues esa es la situación. Ganaderas en Red se llama la página. Y nada más. Yo ya me la he apuntado. Bueno, yo creo que bien se merece un aplauso por esta gran exposición que nos ha hecho. Entonces, ahora ya, según vaya levantando la mano, iremos dando palabra para las intervenciones que queráis hacer. Fuencisla. Abre el micro, por favor. Sí, ya sé que lo estás buscando. Digo que lo estás haciendo. Ya. Muchas gracias, Olga, por la explicación tan clara de lo que es el mundo rural. Me gustaría aportar alguna cosa, porque si yo no vivo ahora mismo en un pueblo, es porque mis circunstancias familiares me han hecho quedarme en la ciudad. Yo soy más bien pueblerina, yo soy de pueblo. Hay ahora mismo en Segovia y en Castilla también, que no es León, porque yo creo que León es como más grande, ¿no? Todo. En Castilla hay, y en Segovia especialmente, unos núcleos de población que son muy pequeños y muy aislados unos de otros. Está todo lo que es la zona del noroeste, que tenían carretera, o sea, todos los pueblos por los que pasaban la carretera y luego han puesto autovía o autopista, se han quedado como muy al margen. Es verdad que las chicas, especialmente las mujeres, se han espabilado muchísimo y bueno, pues eso, hay explotaciones no solo ganaderas, sino se han apuntado a las fábricas de aprovechamiento de las, de las, los vegetales especialmente, porque aquí sobre todo es agrícola. En algunos sitios tienen proyectos muy interesantes, eh, como un pueblo pequeño de 400 habitantes, se dedicaron en la zona, eso no fueron solo mujeres, se llaman Rubia de la Cuesta, que se decidieron a plantar vides y ahora tienen un montón después de años. Yo creo que la gente de los pueblos está empezando a espabilarse. Otra cosa es el mismo problema tenemos de comunicación aquí que podéis tener en León. Es decir, hay gente que está en el quinto pino, gente muy mayor que vive en pueblos, que si te duele la cabeza no vas a llamar al helicóptero para que vaya a verte. Entonces te tienes que esperar a que vaya el médico, que será itinerante y que irá cuando pueda. Eso afecta más a las mujeres que a los hombres porque hay más mujeres que hombres. Pero las chicas en general se están espabilando muchísimo. 30 segundos. Y además, no sé, lo último es una presentación de un libro que ahora mismo, que esta moza me ha dado el toque, me ha dejado así, que se llama Viaje a las mujeres de fuego, de Franca Velasco. Este libro que le presentan hoy habla de las mujeres que se dedican que están metidas en todas las brigadas de extinciones de incendios. Es importante. El 1%. Y no hay duda de que se necesita gente. Pero las mujeres son el 1%. Y como es, pues más cosas. Y ya no hablo más porque esta me ha dicho que me calle y con razón. De momento no hay más palabras, con lo cual te dejo que sigas hablando. Vale. Gracias. A ver si alguien más se decide a levantar la mano, que parece que cuesta. Manuel, adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Olga. Gracias en nombre de las otras plataformas y en general, pues todas y todos
pues estamos satisfechos de lo que de tu exposición y nos ha aclarado muchas cosas. Yo quería preguntarte, o sea, ¿cómo lo ves tú el tema de la participación de las mujeres en la vida política, en participar en siendo concejalas o alcaldesas? Y después también preguntarte si tú cómo verías qué políticas se debían de aplicar para revertir este decaimiento o esta depresión de la vida de las zonas rurales. Bueno, pues esas dos cosas. Bueno, respecto a la participación en la política, bueno, no cabe duda que ha aumentado la participación de las mujeres, pero tampoco tanto en los puestos más dirigentes, aunque siempre tengamos en la cabeza algunas que nos molestan mucho. Pero desde los pueblos sí hay concejalas y hay alcaldesas, algunas, y por supuesto suelen ser valientes, sí hay, en los pueblos, por lo menos en León, pero no son mayoría, pero sí hay. Y sirven de ejemplo, claro, no cabe duda. Lo que pasa es que las dobles jornadas y las dependencias de las cuestiones familiares también hacen más difícil eso, porque todo requiere su tiempo. Y un tiempo añadido es un tiempo añadido, ¿no? Un tiempo de trabajo añadido, de dedicación. Si además tienes que moverte a la ciudad porque por razones políticas, porque es lógico que tengas que moverte, pues eso lo dificulta todavía más. Mientras no se resuelva la corresponsabilidad y los hombres en los pueblos como en las ciudades se encarguen al 50% de todos los cuidados de la familia y de la casa, no hay manera. Mira, hay una cosa sobre el trabajo que se me olvidó decir y que a mí me hizo mucha gracia. Hablan de mantenimiento, fíjate, el parámetro que miden es el mantenimiento del hogar. ¿Y qué miden? Miden el cuidado del coche, que lo incluye como mantenimiento del hogar, y el ir a comprar materiales, y el otro es ya lo de la limpieza no sé qué. Naturalmente ya sabemos quién hace la mayoría de la limpieza y no sé qué. El coche, una mayoría de hombres. Ya sabemos todo el mundo que lo que no se limpia en casa se limpia en el coche. Estamos hartas de ver señores limpiando el coche. Si no se resuelven todas esas cosas, si no se resuelve el que en la vida común y de convivencia se igualen las responsabilidades, es muy difícil que a nivel político, que es un nivel más elevado, que requiere más autoridad y más confianza, se puedan igualar. Es muy difícil, sirve de ejemplo los casos que hay, pero es muy difícil que se iguale porque por debajo estás poniendo unas trabas muy grandes. No resuelves el techo de cristal si no resuelves lo que se llama el suelo pegajoso ahora, ¿no? No solo que no puedas subir de cierto nivel, que también, todavía, sino que además tengas los pies pegados a las obligaciones que se consideran de las mujeres que ocupan mucho más tiempo. Las dos cosas. Y respecto a eso, por lo tanto, las políticas públicas tienen que ir a resolver esa situación clarísimamente. Y tienen que pensar en otro tipo de acción de las instituciones, en la coeducación, todas esas cosas que hacen que dedican un dinero absurdo a unos planes de igualdad que no cumplen en ningún municipio, que la mitad de las cosas son teóricas y luego lo único que cobran son 2 técnicos o técnicas que hacen el proyecto, porque luego no se pone en marcha casi nunca. Todo lo que dicen los planes de igualdad, que son obligatorios por ley en ayuntamientos, igual que en empresas. Mientras eso no se resuelva y mientras no se considere que de verdad se quiere que los pueblos tengan interés y gente y vivan, y las mujeres estén en igualdad con los hombres, es muy difícil que se resuelvan alturas superiores. No obstante, bueno, y que sepáis, ya lo digo que no lo dije antes, no tiene que ver con lo que me preguntas, Manuel, o sí, pero la antítesis de las políticas públicas que hay que seguir son las concesiones que están haciendo a grandes empresas para que conviertan toda España en el África más cercana. ¿Qué digo con el África más cercana? No es que nos pinten de negro, no. Es que desde estas Navidades para acá, en los pueblos de Maragatería, hemos tenido que hacer las siguientes alegaciones a los siguientes proyectos. 1. 800 hectáreas de placas fotovoltaicas. Gran empresa noruega. 2.
conectado con el Bierzo y con no sé qué, una gran instalación de líneas de altísima tensión para comunicar todas las placas que están inundando León. 3. La ampliación de una empresa de utilización de residuos de obra que, con un socio gallego que tiene fama de mafioso, la han reconvertido en almacén y tratamiento de pozos de fosas sépticas que vienen de todos los sitios que no podemos saber. Hemos tenido que hacer esas alegaciones ya. Y ahora hay un proyecto por una empresa canadiense de prospección en el Ayuntamiento de Santiago Millas, Val de San Lorenzo y Santa Colomba de Somoza, corazón de la Margatería y a 10 kilómetros de Astorga, para buscar oro, níquel, cobre, etcétera, etcétera. Todos esos minerales que faltan por el crecimiento de toda la población. O la población acepta de una puñetera vez que no podemos seguir creciendo. Es más, que hay que intentar de crecer porque consumimos muchas cosas superfluas. O el medio rural se va a convertir, a pesar de que las mujeres sean tan valientes, se va a convertir en el África de Europa, donde va a venir toda la mierda, donde se va a producir toda la energía que no consumen los pueblos. Que lo sepáis. Y ha habido otro proyecto más. ¿Y cuál era? Si me acabo de acordar. Bueno, hay otro más, pero eso desde Navidades para acá, ¿eh? Nos pasamos el tiempo haciendo alegaciones. Pensad que si eso pasa aquí, estará pasando en otros sitios, ¿eh? Entonces, si nosotros desde aquí pensamos en cosas sociales, en cosas políticas, que dices, ¿cómo resolvemos esto? Y al mismo tiempo nos están colando sin que la ciudadanía mueva un dedo. Porque incluso en los pozos, por ejemplo, que está a 1 kilómetro y pico de Astorga, no hemos conseguido movilizar a la ciudadanía Astorga, que le va a llegar el olor a mierda y que es un sitio turístico por excelencia. Son pueblos los que se han movido. No conseguimos, sí, otra alegación, a una envasadora de agua del Teleno, que ya hay más de una ampliación de envasadora de agua, que está pasando como en América Latina en esos vídeos que vemos terroríficos, o en la película Isabel Coixet, donde ves que les roban el agua para envasarla y luego vendértela. Ya, claro, esa es la ¿Y historia. luego por qué te la venden? Porque tú misma, al quitarte la mayor parte del agua, la que sale contaminada o con un exceso de minerales, y ya no la puedes beber tú en tu grifo y tienes que comprarla, tu agua. Esa es la cuarta alegación que hemos hecho en este tiempo. Imaginaos que en el resto de España el medio rural pasará parecido, sin nombrar las zonas de molinos de vientos. O cambias eso o no hay política que lo resuelva, porque serían parches. Y la ciudadanía tiene que tener en cuenta que cuando deja de comprar en la tienda del pueblo y va a comprar a la gran superficie, está cargándose la tienda del pueblo los puestos de trabajo de esa tienda. Como ha pasado en muchos pueblos, que cuando usas el coche privado porque te es mucho más cómodo, no cabe duda, desaparece el público. Hay pueblos aquí en que dejó de haber autobús porque no iba nadie. Porque iban todos en el coche privado. Las primeras que caen ahí son las mujeres, claro, que tienen menos coches privados o medio carnet. Y es una labor de toda la ciudadanía y eso tiene que ser una concienciación con políticas públicas, claro que sí, pero también una concienciación de otra índole, entiendo yo. Mari. Ya, perdón, que entre una cosa y otra no podía. A ver, entre lo que estás diciendo del agua, pues, ¿qué quieres que te diga? Resulta que aquí, a ver, yo soy de ciudad, he estado en la ciudad, en una ciudad de dormitorio y ahora estoy en un pueblo. Aquí en Cataluña ya nos está saliendo el agua contaminada. Ya tenemos que estar comprando de botellas. Y no estamos en un sitio rural, porque de aquí a Barcelona tenemos 35 kilómetros. Y nos está pasando. Estás diciendo de autobuses. Pues es lo que estábamos diciendo antes de empezar la videoconferencia, que estabas escuchándolo.
Si a mí me quitan un autobús para ir a un hospital, te estoy diciendo para ir a un hospital, pues tardo con ese autobús hora y media, que en coche se tarda 20 minutos, 30 como mucho. No solamente está pasando en los centros rurales pequeños, sino también en los pueblos que estamos al lado de las ciudades. Con los médicos, que bueno, una compañera me ha contestado y sí, me parece correcto, pero aquí te pones enferma, y sobre todo aquí en mi pueblo es la leche, te cierran por la tarde y vete al Cap de Vallirana de otro pueblo, porque no te van a atender. A eso tampoco hay derecho. Y lo que tenemos que estar soportando. Luego, otra cosa, que las faenas se tienen que repartir al 50 por 50. Estoy conforme contigo, pero no es así. No es así, porque la mujer siempre se lleva la mayor parte. La cuidadora siempre ha sido la mujer y lo será la mujer. ¿El por qué? Mira, porque nos ha tocado. Porque yo no entiendo otra cosa. Nos ha tocado y así será. Por lo tanto, ahí en eso, pues no te creas que hay mucha diferencia del mundo rural de vuestra parte al mundo rural de aquí de Cataluña. Yo conozco a las personas, pueblos, tenemos ahí un terreno, y son campesinas, y como tú dices, los tractores y las máquinas grandes las llevan los hombres, y el trabajo duro lo hace la mujer. A eso no hay derecho. Pero están contentas. ¿Qué le hacemos? Si ellas están contentas. No podemos hacerle nada. Yo no lo veo bien, pero bueno. O sea que solamente era por eso, por decirte que no te creas que somos tan diferentes, ¿eh? De una zona a otra, somos iguales, tenemos los mismos problemas, los mismos. Nada más. Darte las gracias por la gran ponencia que se estás haciendo, ¿eh? Nada más. Y estaba bajando de mi mano. Te has librado por los pelos de que te dijera 30 segundos, que quede claro. Te has fastidiado, porque soy muy lista. Freitas, Buenas tardes. Vamos a ver, Olga, me has dejado un poco cabizbajo, por decirlo de una forma. De acuerdo que tenía un concepto, me va a hablar de la maragatería, y tenía un concepto muy distinto de la sociedad maragata con respecto al resto de Castilla, por etnia y por costumbres. Aquí los maragatos no dejan de ser, para nosotros eran transportistas, maragatos y cameranos. Incluso hay una empresa aquí en la ciudad de Vigo que todavía se llama La Camerana, porque la gente para el transporte del pescado, ahumado, salado, seco, eran ellos los encargados. Los maragatos eran los encargados de distribuirlo para toda España. Y así prácticamente hasta que llegaron los motores de explosión. Y teníais una sociedad aparte. Bueno, aparte de eso, yo soy de una zona de Galicia totalmente distinta a la de Isabel. Ella es de una zona, yo soy de la otra, yo soy del sur de Galicia, ella es del norte. Ella es de montaña bruta, yo soy de montaña, pero no tan bruta, y aquí vivimos el rural. Aquí en la ciudad de Vigo es un orgullo decir, me voy a la aldea el fin de semana. Y el ir a la aldea el fin de semana es ir a trabajar a las huertas, es preparar las cosas y la familia mayor que hay en la casa, ver las necesidades que tiene. Teléfono aquí. Hay aldeas o pueblos que han tenido el teléfono ahora en el año 2000, 2005, en algunos sitios, porque no lo había. No lo había. O no lo había o no lo querían poner. ¿eh? Y ahora la problemática que hay es que, así como no hubo unas cosas, ahora lo que decías tú, los molinillos de viento están locos en meternos por todos los sitios y el rural se nos va al garete. Con respecto a la ganadería, tenemos ganadería y tenemos ganadería en el monte. Somos una zona donde hay caballos salvajes, hay ganado en el monte, tenemos mucha... y eso hay que mantenerlo. ¿Qué sucede? Aquí a ningún joven del rural se le niega el estudio. Tienen sus títulos, preparan sus títulos. ¿A dónde se nos han ido 300.000 gallegos jóvenes entre 25 y 35 años, incluso algunos de ellos casados, al extranjero? Porque aquí no les dan mérito. ¿Podían vivir con sus familias? Sí, podían vivir de las huertas, podían vivir del ganado, pero sin ningún beneficio, sin ningún proyecto de futuro por carencia económica, por lo cual se ven obligados a ir al extranjero. Con respecto a los transportes, otro tanto lo mismo, la misma problemática que has comentado tú. Eliminan transporte público y muchas veces no sabemos ni por qué.
La gente para trabajar, normalmente aquí, nuestro horario de trabajo, el inicio es a las 6 de la mañana. Entonces hay gente que aunque esté a 20 o 30 kilómetros, viviendo en la aldea, durmiendo en la aldea, ¿eh? O en el pueblo, se trasladan a la industria. ¿Qué hacen? Un colectivo. Un coche de uno sirve para 4 o 5 de la misma aldea o del mismo pueblo que se van a trabajar al mismo sitio o cercano. Al día siguiente es el otro vecino. Siempre va variando para que los gastos sean los mínimos. Que nadie se dé por aludido decir, no, yo soy el conductor de todos. No, no. Un día conduce uno, al día siguiente conduce el otro día conduce otro. Y así, si van 5, son 5 días de la semana, de lunes a viernes. Sábado y domingo quedan en casa. Y se distribuye la cosa. ¿Qué sucede? La mujer, las abuelas, hombres que están, por la causa que sea, en casa, en las aldeas, quieren moverse, transporte público no se puede contar. Por ejemplo, 3 autobuses que tenía a mi aldea, me he quedado con uno. Y si quiero ir a la aldea, tengo que salir de la ciudad al mediodía y llegar a las 5 de la tarde a la aldea, porque ese autobús, que podía tardar de forma directa 30 minutos, va pasando por sitios, por aldeas, por un lado, pero tiene que esperar por otro autobús que viene de Pontevedra, capital, para recoger gente y llevar un único autobús. Por lo cual, en Pontareas, un autobús de Vigo, un autobús que viene de Pontevedra, tiene que esperar por el otro 1 hora para distribuir a la gente por las aldeas del interior. Por lo cual nos buscamos la vida. Al mediodía, ¿quién sube de vacío? Fulano. Llama a fulano y dile que cuente conmigo. Es como nos solucionamos. Por la madrugada, ¿quién sube con el pescado? ¿Puede llevarme? Cuenta conmigo. Y nos distribuimos así. Es que no podemos contar con lo que nos marque los señores del gobierno. Con veterinarios, por fortuna tenemos entre nuestra gente jóvenes que se han decidido por la veterinaria. Ya antes yo he conocido de niño una veterinaria, de las pocas que había, me parece que era la única en la zona. Y ahora tenemos bastantes jóvenes que son veterinarias, ejerciendo o no ejerciendo. La cuestión sabemos que es veterinaria y cualquier cosa que sucede con los animales, recurrimos a ellos y no hay duda, acuden. Que después tengan conflicto en el colegio que tenéis de veterinarios, conflicto de intereses, bueno, eso ya no lo sé. Pero esa es la cuestión. Y otra cosa que influye mucho aquí en la gente, y yo me he dado cuenta, no por la gente, como te he dicho, que para nosotros es un orgullo el subir a la aldea el fin de semana. Es más, conmigo vive un joven que él no tiene aldea y para él es un trauma el no tener aldea. El ser de ciudad, únicamente de ciudad, y no poder decir, subo un fin de semana a la aldea y estar en la aldea, para él era un trauma. Ahora se le va disipando porque va conmigo para arriba y para abajo y entonces no hay, esto se le quita. Y es lo que te decía, gente de ciudad, gente de población, digamos, pongamos, que están acostumbrados siempre a la ciudad, le llevas a una aldea. Y digo aldea porque aquí el pueblo realmente es aldea. Son pueblos que mucho 15.000, pero que todo el mundo está diseminado. En la zona mía, en otras están más concentrados. ¿Y qué sucede? Se encuentran allí, el primer día muy bien. Oh, qué bonito, qué tal, qué cual. El segundo día ya empiezan a rezagar. Al tercer día, el mismo silencio, la misma tranquilidad, lo mismo que le proporciona el campo, las huertas, los montes, el ganado, les estresa. Misteriosamente les estresa. El que dura una semana entera en la aldea, de ciudad, contado. Se tienen que venir a la ciudad porque necesitan el ruido, la batalla, todo lo que la ciudad les proporcionaba. Anecdótico, es así. Coincido con otra muchacha que a lo mejor tú como veterinaria has oído hablar de ella porque está en redes, también como ganadera. La ganadera está de Valdemazo. Una muchacha que publica en internet la vida en lo que es su granja y con el ganado, en la montaña y todo. Por eso me gusta, porque es una vida muy parecida a la que llevamos nosotros aquí. Y ella decía todo tanto lo mismo. Sí, muchos vienen con unas ilusiones, creyéndose que aquí van a tener todo la ciudad. Y cuando se encuentran con que lo que tienen es tranquilidad, lo que se encuentran que pueden estar
apartarse por completo de todo tipo de estrés, se meten de lleno en el estrés. Les estresa el mismo silencio, la misma tranquilidad. Con respecto a otras cosas, pues bueno, totalmente de acuerdo. Vale que soy de una zona donde la mujer mandó mucho, por eso me extrañaba que tú me dijeras, siendo Maragata, que tenéis las dificultades como mujeres que habéis estado, vuestras familias, vuestros antepasados, mujeres que han estado meses enteras defendiendo la familia, porque los maridos estarían de arrieros, como era costumbre, lo que teníamos nosotros aquí, los maragatos y cameros, y que esa gente, vuestra gente de la maragatería, no haya asumido más matriarcado del que tú comentas. Por eso me he quedado así un poquito extrañado. Y bueno, no me prolongo más porque si no, los demás igual me echan la bronca por ahí. Adelante, Olga. Abre el micro que lo tienes cerrado. Ahora. Lo del matriarcado es un mito, no ha existido nunca. El matriarcado sería el equivalente al revés del patriarcado. Eso no ha existido en Maragatería nunca. Sí que es verdad que la Maragatería es un sitio en que yo no puedo juzgarlo porque soy de aquí, pero compañeras que venían de otras zonas decían que las mujeres aquí eran más aguerridas. O bien que participaban más en la gestión y en las cosas del trabajo. Pero eso no significaba que no tuvieran todos los problemas que he dicho. No, porque la tierra aquí es más bien pobre. Y cuando se marchaban ellos, ellas trabajaban como esclavas para la tierra y para los hijos. Lo que pasa que, como siempre, el trabajo y extremo y todo lo demás al mismo tiempo te puede dar la sensación de cierto valor, evidentemente, más que si estás haciendo nada o poca cosa o perdiendo el tiempo o de compras, no cabe duda, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero la arriería acabó hace 2 siglos también. Lo que pasa que sí que es verdad, hay otro condicionante relacionado con la arriería, pero para las mujeres distinto, y son las olas migratorias que ha habido sucesivas. Yo tengo familiares, hombres y mujeres, que fueron a Cuba a principios del siglo pasado, y hombres y mujeres bastantes, que fueron a mediados del siglo pasado a Francia, a Suiza, como de tantos otros sitios, ¿no? Las mujeres y los hombres que viajan ven otras cosas y ven que sus tradiciones y sus normas no son las únicas. Las patriarcales son universales, pero no se manifiestan igual de una forma u otra. Y en cualquier caso, la decisión de salir, aunque sea porque te echan a patadas o porque no tienes para vivir, te da una visión de la vida y de tus capacidades distintas. Yo he notado diferencia entre pueblos más ricos en agricultura, en los que no hubo tanta emigración, a mí me parecían mentalmente más empobrecidos, con menos apertura de mente a los cambios, a las novedades, a lo que sea. En eso estoy completamente de acuerdo y eso sí crea una diferencia. Pero claro, las condiciones estructurales del agua, el autobús, el no sé qué, esas son ahora para todas por igual, en Maragatería y en todos los sitios, supongo, parecidas. A ver, en el chat Manuel Alonso ha puesto el envejecimiento en los pueblos y los cuidados, mucha diferencia en la población de invierno y verano. Abre el micro, abre el micro. Es que me han mandado a otro sitio y no me doy cuenta. Solo puedo decirte de lo que conozco por aquí. Sí, en los pueblos muy pequeños, sobre todo, hay mucha diferencia en invierno. Pues de vivir 5 personas a vivir 50. En pueblos aquí próximos, Porque, como tú dices, a la gente le gusta ir al pueblo, pero ir al pueblo. Yo me acuerdo de haber tenido problemas con mucha gente de ciudad que venía a hacer la matanza al pueblo y, por lo tanto, había que hacerla el día domingo que les interesaba, cuando había un calendario debido a las inspecciones o lo que sea. Y los cazadores dejaban los perros al cuidado de la gente anciana del pueblo, sus padres. Esa utilización del pueblo, no digo que es la que tú has contado, que esa me parece loable y estupenda. Esa utilización del pueblo y de la gente mayor del pueblo la he visto yo de forma permanente, por gente que viene a la ciudad, o viene a coger setas y lleva unos sacos para distribuir a los amigos de la ciudad.
Eso también crea problemas. Pero bueno, no tiene que ver con las estructuras que mantienen. Y ya te digo, sí, las mujeres aquí, pues yo ya te lo he dicho, que las ganaderas y todo lo que conozco son gente que no se deja pisar tan fácilmente. Pero bueno, las estructuras, las obligaciones familiares que están generalizadas no van a escapar por ello, aunque las puedan afrontar quizá de otra manera, o un poco mejor. Fuencisla, por fin te di la palabra. Si ya, Abre ya el sé micro. que no me quieres, pero bueno, esa es otra historia. Sabes que te quiero mucho, pero hagan intervenciones de primera. Vale. Olga, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo que el mayor problema que hay en las mujeres rurales que trabajan en lavaderos de verduras, que trabajan cuidando cerdos o colaborando en las granjas, sobre todo si son familiares, en, en todo este tipo de trabajos que tienen, es que no tienen autoestima. Ahora ya lo van cogiendo, pero las mujeres de mi edad, yo soy muy mayor, y también un poco más jóvenes, cuando iban a trabajar en el pueblo, pues eso, a la selección de planta de fresa, al lavadero de puerros, es decir, a ese tipo de trabajos, no lo consideraban como un trabajo que para ellas, o sea, lo consideraban casi como un lujo el tener ese trabajo porque se iban a comprar una cocina o similar, pero no tienen estima personal y entonces es un problemón porque consideran que todo lo que tengan es casi como un regalo. Eso por una parte. Por otra parte, lo de las granjas en las cuales se acumulaba de todo tipo de residuos, tuvimos una aquí en la provincia, en Fuente Pelayo concretamente, y ahí sí que salieron de todos los pueblos, porque era un señor, un individuo, que lo que tenía era una recogida de basuras, se llamaba la plataforma No Más Mierda, ¿eh? O sea, una recogida de todo tipo de basuras, orgánicas y no orgánicas, lo camufló diciendo que es que iba a hacer compost, y no era verdad. Y si al final sí que conseguimos entre todos que, que, vamos, que lo denunciasen, que saliese. Costó mucho trabajo, pero costó. Bezoya la tenemos aquí. Hemos protestado 100.000 veces. Y Bezoya es una empresa que es nacional y multinacional ya casi. Y no hemos conseguido nada. Es triste, pero ahí estamos. Y no sé, otra cosa se me olvida que no sé qué es, que te iba a preguntar. Pero no sé, yo me gustaría saber si en todas partes la mujer rural tiene tan poca estima por su trabajo, ya no solo por él, bueno, no por el trabajo que desempeñes en el hogar, eso es otra historia. Pero no, o sea, es que no la hay, aquí no existe. Las más jóvenes han sacado carrera en los pueblos y algunas se han quedado y se han quedado trabajando en algunas empresas familiares que son muy pequeñas, porque en Segovia la población que más, o sea, el pueblo que más habitantes tiene 11.000. Creo que es Cuéllar, no sé si ahora ya hay alguno más, pero no hay poblaciones que sean grandes. No sé, como no veo, yo no veo sinceramente, salvo que haya otro tipo de empresas relacionadas, pues como venían ahora mismo las chicas, por ejemplo, relacionadas con el pan, con la bollería, con otro tipo distinto, si no se reinventan, esto no tiene mucho por venir. Eso sí, viene mucha gente de fuera. Ya lo dejo. Mira, respecto a la estima, esas mujeres, para empezar, participan de la baja estima en general de todo lo que se puede hacer en los pueblos. Pero aparte de eso, es absolutamente general a lo largo de la historia laboral de hombres y mujeres que el trabajo de las mujeres fuera una ayuda. Recordadlo, tú y yo que somos mayores, lo hemos vivido mucho tiempo. Era un lujo que las mujeres pudieran no trabajar fuera ya que trabajaban tanto dentro, incluida mi madre.
Entonces, había hombres, en general, que decían, no, mi mujer no tiene que trabajar más que para él, quiero decir, pero él decía, no tiene que trabajar porque yo me basto. Era un orgullo generalizado el que el hombre fuera el que llevara el dinero a casa, aunque luego ella ganara mucho más con lo que ahorraba de coser, de lo que sea, lo que sea. Eso trasládalo ahora y pasa lo mismo. Se considera como una ayuda si es que su pareja gana lo suficiente. Cuando no gana lo suficiente, es una ayuda necesaria, pero una ayuda, hasta que se convierten ellas en titulares, en tener un sueldo decente, en sindicarse, hasta que se convierten de verdad en obreras, en empresarias o en obreras. Aquí sí hay ejemplos de cooperativas de mujeres que primero fueron un trabajo de los esclavos de las mujeres. Hay más mujeres en el sector industrial terciario, en el medio rural, que en el medio urbano. ¿Por qué? En el industrial, perdón. ¿Por qué? Porque las grandes industrias que ocupaban a los hombres han caído, muchas de ellas. Pero las mujeres trabajan en industrias en casa, en falsas cooperativas como la de los sujetadores, las textiles, que reparten las empresas por las casas o en sitios donde se reúnen mujeres. Es un mal vivir, pero con eso conseguían apañar el presupuesto familiar. Eso no te puede dar estima. Estima de obrera no te la puede dar. Entonces, pero eso es una cosa histórica, ¿eh? Sin embargo, aquí han desaparecido ya esas cooperativas porque se fueron a las fábricas cuando les interesó o porque ya todas las mujeres tenían sujetadores para ellas y 20 generaciones más. Parte de ellas se han ido, siguen las que trabajan para las grandes empresas textiles, como en Bangladesh, pues lo mismo, pero el resto han desaparecido. Pero se dedican más mujeres a manufacturas y a cooperativas de restauración. Aquí hay una muy buena en Teleno. Bueno, pues esas cosas funcionan, claro. Funcionan, pero para una persona convertirse en empresaria ahora mismo, y en este país, a diferencia de otros que yo conozca, las normativas sanitarias de higiene y de regulación de manipulación de alimentos no es que sean más sanas ni más no sé qué, es que no contemplan, no se adaptan al distinto volumen de las empresas, con lo cual montar una pequeña empresa de utilización de productos ligados a la tierra, al pueblo, les cuesta tanto trabajo como la que puede montar la empresa más grande de capital canadiense, en cuestión burocrática y en controles. Eso no es justo. Los controles sanitarios tienen que ser iguales, por supuesto, pero tienes que tener un protocolo adaptado al volumen. Eso en España no existe. Y eso es un gran impedimento, porque muchas mujeres sí que harían esas cosas. Hombres también, pero mujeres que son las que menos trabajo tienen. A ver, Cecilia Pastor había levantado la mano, pero ahora la bajó. No sé si es que ya no quiere preguntar o si es que le surgió algo y tuvo que cerrarla, porque cerró también la cámara, con lo cual, a ver si... Sí. Hola, Cecilia, perdona, porque no me funciona muy bien estoy en la tablet y no me funciona muy bien. Bueno, Cecilia. el cerebro también. Yo no vivo continuamente en el pueblo, pero vivo en una zona urbana que tiene unos 30.000 habitantes, aquí en la provincia de Castellón, en la periferia de la provincia de Castellón. Pero sí tengo una casa en un pueblo cerquita de Morella, aquí en el norte de Castellón. Mi hija tiene 35 años y vive en ese pueblo porque trabaja en Morella, es psicóloga y trabaja allí, y su compañera también, y su compañera es la jefa de la brigada del pueblo. Eso suele ser raro, que una mujer sea jefa de brigada del ayuntamiento, ¿no? Pero sí comparto lo de Olga, que las mujeres en general lo tenemos mal en todas partes y en la zona rural, evidentemente, pues siempre peor. Pero sobre todo yo creo que hay un problema real en la ruralidad, es que la falta de inversión desde las instituciones, cuando hay una dotación económica para que eso se realice, porque a la ruralidad le afecta todo, le afecta el transporte, la sanidad, el paro, le afecta todo. Yo creo que habría muchas mujeres, muchas familias, que irían a un pueblo a vivir, porque la calidad de vida evidentemente no tiene nada que ver con una zona urbana, se vive. Si hubiera transporte suficiente, en la zona donde yo vivo hay 2 autobuses a la semana. 2 autobuses en ese pueblo que yo digo. Quiero decir que la ruralidad
la gente de alguna manera tiene la mentalidad, excepto la gente que vive allí, trabaja allí, que es para pasar, pues eso, unos días. Vivir allí cuesta mucho. Nosotros somos una zona que somos unos 100.000 habitantes. Tenemos un hospital comarcal. La sanidad, como has dicho tú, Olga, está mal en todas partes. Yo soy enfermera. Y aquí estamos luchando por la sanidad, pero evidentemente la mujer lo tiene más difícil en todas partes y en la ruralidad por falta de que no sabía conducir, por falta de trabajo, tantas cosas, pero sobre todo es que no es accesible para nadie en estos momentos porque nadie apuesta por la ruralidad, excepto aquellas personas que realmente tienen intereses, porque desde las instituciones no se hace una apuesta definitiva o sea, creas las infraestructuras en centros urbanos cuando hay un área de influencia que a lo mejor se podría instalar en otro sitio. Yo creo que es también la visión que se tenga desde las instituciones para la ruralidad. Y está muy bien cuando vienen en determinados momentos o en otras cosas potenciarlo, pero luego se olvidan. Y entonces eso es muy complicado, porque a la ruralidad le afecta a todo. Yo creo que hay gente que viviría en los pueblos. Habría mujeres que optarían a lo mejor con sus familias de vivir en un pueblo, si tuvieran medios de comunicación y de transporte para desplazarse a esa zona urbana donde trabajan, o si se pudiera teletrabajar, que tú has dicho antes, ¿no? Pero en la realidad es que no se apuesta por la ruralidad. Los pueblos se les va para hacer vacaciones, excepto poca gente que puede permitirse el hecho de trabajar allí. El resto no pueden. Solo eso. Gracias. Carmen Castrillo, que no me salía ahora, no. Abre el micro, por favor. Sí. Olga, mira, yo sobre un punto bastante concreto que tocaste, que es cuando hablabas de que de esas cosas que no es tan diferente respecto a las mujeres, el campo, el mundo rural de la ciudad, y era en que se dedicaban especialmente a la atención siempre, y es verdad. Pero claro, saco una cosa curiosa que es la diferencia de edad, que para eso ha venido muy bien a los hombres siempre, porque esa atención hace que en general vivan más que los hombres y por tanto tienen garantizados los cuidados por más tiempo. Eso es histórico, yo creo. Igual que cogerse hace años a la criadita joven, etcétera. Entonces, lo que yo me planteo con la edad en los pueblos, yo no sé. Yo es que soy bastante urbanitas, como sabes, y entonces no sé si eso no se nota en el envejecimiento cuando necesitas atención tú, una persona, una mujer, no tiene, primero, porque no suele sobrevivir, vamos, no, a lo mejor el marido ya ha muerto, o en todo caso, al marido ha sido educado de tal forma que no corre con la responsabilidad de atender a la esposa. Con lo cual, o bien se va a la ciudad, o bien cómo contratan los pueblos, incluso gente que tenga medios, mujeres que llegan a los 70 y tantos años, tienen medios, han trabajado y con un poco de suerte han adquirido derechos en estos últimos años, incluso las mujeres del campo que tanto tiempo no cotizaron, pero pueden contratar, encuentran en el propio pueblo a gente a la que contratar. Van toda la masa que tenemos de cuidadoras emigrantes, se encuentra con misma facilidad estando en un pueblo. ¿Qué hacen las mujeres cuando avanza la edad y se encuentran con ese problema? Pues no, las empresas que tienen trabajo, como sabemos las dos, porque las hemos utilizado, Carmen y yo somos hermanas. Normalmente las empleadas no aceptan ir tan fácilmente internas a un pueblo como en una ciudad, pero sí las hay, ¿eh? Sí las hay. Y para trabajos por horas hay personas que van a los pueblos, a unos y a otros aquí, que están cerca además, en sitios muy alejados pues sería más difícil, pero buscando sí se encuentran personas que puedan tanto estar internas si es necesario,
o por horas, que ahí además por la ley de dependencia pues pueden poner a disposición unas horas. No está nada bien hecho porque la ley de dependencia tenía que dotar con su dinero a empresas públicas que lo hicieran y no estar dependiendo de contrataciones como siempre, con lo cual parte del beneficio se la llevan las empresas contratadas, que no recaen ni en la persona usuaria ni en la empleada. Pero desde luego la solución mejor sería compartir, que de eso los pueblos saben bastante. Es decir, pero para eso hace falta un cambio total de mentalidad, como en todas estas cosas, solo se resuelven con un cambio total de mentalidad. Y las políticas públicas tienen la obligación de contribuir a esos cambios por medio de leyes y de todo. En la propia arquitectura, hacer residencias, las residencias pequeñas en los pueblos hay de todo, pero desde luego nunca hemos visto ninguna tan mala como las grandes de las ciudades. Ninguna. Y hay algunas muy buenas, pequeñas, próximas al entorno habitual o a otro entorno, pero que no difiere demasiado de ello. Y pueden ser residencias particulares o residencias, deberían ser residencias públicas, o por lo menos compartido. Y además que se facilitara la construcción de casas comunitarias. ¿Por qué eso no se facilita? Si es la solución mejor para que 4, 5, 6 personas compartan una casa, que en los pueblos puede haber casas grandes y no se hacen, para que puedan contratar con un buen sueldo a una persona que atienda a todas, sin que sea una residencia. Son casas compartidas, que hay países en los que existen ya de personas de edad que comparten pisos grandes. Pues esa sería una solución, pero requiere ayuda administrativa, por supuesto, administrativa, de gestión, leyes que lo faciliten y se adapten, que pasa como de los alimentos, las leyes que rigen la construcción, terrenos y demás, no están preparadas para este tipo de cosas en este país. Entonces te ponen pegas que no tenía por qué haber. Eso sería un cambio. Que en los pueblos se habilitaran, igual que deberían de habilitarse casas sociales para que pudieran venir personas a vivir en los pueblos, que hicieran los trabajos que antes se hacían comunitarios y ahora no se pueden hacer a veces, de gestión del monte, de limpieza del monte, de preparación, cuestiones energéticas que redundarían en beneficio del pueblo y podría ser una vecina, un vecino más, pues casas sociales en los pueblos, que en algunos las haya, y casas comunitarias en los pueblos. Eso facilitaría los cuidados. Los cuidados, poder pagarlo, incluso personas que no tienen muchos medios, unas con otras, entre 4, 5, 6, no digo más, pagar la asistencia de personas. Eso sería necesario. Y mientras tanto, pues hay personas que dicen, suelen tener piso en la ciudad y dicen, bueno, es que yo cuando sea mayor, ¿qué hago? Yo a veces les he preguntado, ¿y en la ciudad qué harías? Si me pasa algo, tengo que llamar al centro de salud por teléfono, evidentemente. Digo, ¿y crees que tarda mucho menos en llegar a tu casa que en llegar a un pueblo a 10, a 20, a 30 kilómetros? ¿Crees de verdad que tu vida dependería tanto de eso como para que cambies la calidad de vida por eso? Y cada vez, yo sí que conozco cada vez más personas que van a los pueblos a ayudar en las cosas de la huerta, ayudar en la limpieza de la casa y bueno, con lo mismo ayudarte en otras cosas. Pero bueno, no tanto como en las ciudades, eso es evidente. Bueno, yo creo que le tenemos que dar las gracias y un gran aplauso a Olga por su gran intervención. Decirle que vamos a esperar que esperamos que repitas. Y ahora ya le doy paso al compañero Manuel. Nada, reiterar las gracias a Olga, a compañera Olga, que nos ha hecho una exposición, un aspecto del feminismo en este a veces olvidado medio rural tan importante. Bueno, nada más que deciros que el próximo viernes tendremos la ocasión de hablar sobre la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE. Estará con nosotras y nosotros Ricardo Gayol, que es una persona que ha estado metida dentro de la administración y gestión de la ONCE y nos va a hablar de cómo funciona internamente y de la Fundación ONCE y todas las actividades que hacen. Así que os esperamos el próximo viernes, día 22,
a las 6 de la tarde con este tema. Un abrazo, saludos y hasta la próxima.